Bien, hermanos, les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 15 al verso 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar con todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Hermanos, hoy tenemos la bendición de estar reunidos acá en este lugar, ¿cierto? Este templo provisorio en el cual Dios nos permite estar. Y a esta hora de la mañana veo caras atentas, lavadas, algunas con sueño todavía, pero veo cabellos arreglados, ropa limpia, ¿cierto? Hombres, mujeres, niños perfumados, y la verdad es que se ven bien. Pero yo deseo preguntarles, hermanos, ¿por qué hoy día, en este día, han querido estar en este lugar? Y quizás algunos me puedan contestar, Cristo me ha salvado y aquí es el lugar donde hoy debo estar. A lo cual yo le voy a decir, amén. Eso es así. Y está bien, hermanos. Creo que muchos de ustedes, sin duda, pueden confesar honestamente que Cristo es su Señor y su Salvador. Sé que leen la Biblia, que oran, que buscan congregarse de manera fiel, que buscan servir a sus hermanos y que confían en Jesús para la salvación eterna. Y todo esto es un hermoso fruto de la fe. Pero yo quiero llevarlos a otro asunto el día de hoy. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué va a pasar mañana en la mañana cuando deban levantarse para volver a su trabajo? Cuando tenga que conducir o tomar el metro o la micro para llegar a Él. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando estén en su escritorio el día de mañana? ¿Qué va a pasar cuando alguien les diga algo que no les guste? ¿O cuando su jefe les llame la atención? ¿O cuando algún colega les venga a mostrar o a presentar algo que es de dudosa moralidad? ¿Cómo va a ser el retorno a su casa después de un largo día de trabajo? ¿Cómo van a abordar a su esposa que estuvo todo el día con los niños? ¿Van a correr sus hijos a sus brazos? ¿Y qué va a pasar cuando se sienten a la mesa y deban conversar de lo difícil que estuvo el día? O quiero que piensen en esto, cuando se vayan a ir a dormir. ¿Va a ser la televisión lo último que va a estar en su mente antes de dormir? Yo me pregunto, hermanos, si tendrá Dios un lugar en sus vidas más allá de lo que hagamos el día de hoy. Esa es mi pregunta en realidad. A pesar de la fe que veo el día de hoy, hermanos, yo sé que al llegar a la casa muchos van a tomar decisiones financieras, matrimoniales,
de crianza, de la gestión de sus emociones, del uso del tiempo y de la vida sin considerar a Cristo. Eso lo sé. Y no creo que esto sea o que pase, hermanos, porque confiesen o rechacen más bien a Cristo conscientemente sobre sus vidas, sino porque nos hemos acostumbrado a parcelar las áreas de nuestra vida. Algunos pueden decir claramente: Cristo me salvó y yo vengo a la iglesia, pero mi billetera y mi familia y mis emociones y mis amigos y mi uso del tiempo y mis proyectos son de ámbito exclusivo y particular de mi gestión personal. Eso es una realidad, y es una realidad lamentable. Vivimos en una época, hermanos, en que el individualismo es en extremo un bien preciado por la sociedad. Lo único que importa es que tú y solo tú estés bien, sin importar por encima de quién tengas que pasar o qué tengas que hacer para conseguir tu bienestar. Hay una fragmentación tan importante en nuestra sociedad que se levanta el yo como el bien supremo y máximo. Quizá usted lo ha escuchado. Tienes que aprender a amarte a ti. Pero si nos amamos demasiado, por eso el mundo está como está, porque somos egoístas con nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra devoción y nuestro compromiso. No pensamos en nadie más que en nosotros mismos. Y esto marca un punto de hipocresía. Porque el mismo influencer que hoy día aparece en las redes sociales levantando críticas contra un sistema político, hablando de los pobres y de la injusticia, vive en una mansión con 15 habitaciones, con chefs personales, absolutamente solo, sin compartir lo que tiene. Vemos en los mismos políticos que tenemos hoy día, ¿cierto?, hablando del bien de la sociedad, tomando decisiones sobre el uso de los recursos, hablando de la moralidad de los demás, cuando las noticias, si es que ha visto algo de noticia internacional, hoy día nos muestra que es una hipocresía gigante la que se vive. Muchos de ellos profesan conocer algo de Dios. Y el problema no está en que efectivamente ellos puedan conocer algo de Dios, el problema está en que parece que nos hemos acostumbrado a fragmentar a Dios. Dios está presente aquí cuando venimos a la iglesia, levantamos las manos y sacamos algo de nuestra billetera, pero en cuanto llegamos a nuestra casa, Dios se queda afuera. Lo que yo veo, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, aquello en lo que me dedico, es de ámbito exclusivo mío. Y hay de aquel o aquella que se atreva a cuestionar la forma en que vivo en lo privado. Esa es una realidad. El fruto de eso, hermanos, es que efectivamente caemos en una hipocresía en la forma de vivir, en una falta de integridad. Y como dice el dicho popular, ¿cierto?, nos convertimos en aquel cura gatica, ¿o no?, que predica, pero no practica. Y eso es algo que no puede pasar. Hermanos, yo no creo de ninguna manera, ni dudo de la importancia de Cristo para ustedes el día de hoy. Pues yo me pregunto si realmente Él es el Señor y el centro de sus vidas. Y quizá usted me pueda decir, sí, Él es el centro de mi vida, es mi Señor, pero yo me atrevería a preguntarle más allá, ¿es el Señor realmente de cada área de tu vida? ¿Realmente Cristo dirige tu forma de vivir la sexualidad? ¿El uso del dinero, el uso del tiempo, tus relaciones con los demás, la forma en que crías, la forma en que pastoreas tu casa? Eso es lo que Pablo está planteando de alguna manera en Colosenses. El apóstol nos está mostrando a Cristo como el centro de la creación, el sustentador de todas las cosas, la plenitud de Dios y aquel que ha reconciliado todas las cosas consigo mismo. Hermanos, caemos en un problema cuando vivimos una vida fragmentada, en la cual Cristo es solo Señor de algunas áreas y no de todas las áreas de nuestra vida. Eso no solo tiene un problema en la integridad en la cual vivimos, sino que además nos resta de aprovechar la bendición que fluye de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, si somos honestos, y no le voy a pedir que me levante la mano para que no se exponga, pero el matrimonio es una bendición, pero también trae momentos difíciles.
Y me atrevería a decir que en mi experiencia pastoral que la mayoría, si no casi todos los problemas del matrimonio vienen siendo porque no vivimos un matrimonio en la forma en que Dios ha querido dejarnos escrito como debe ser vivido. Y eso a la larga, lo que debería ser de bendición, termina siendo una instancia de frustración, de dolor y muchas veces de quiebre, ¿no? Eso es por vivir una vida fragmentada. El texto, como les decía, que leemos en Colosenses, presenta una realidad, y es que Cristo es Señor sobre toda su creación. Y a la luz de esa realidad, en que Cristo es Señor de toda la creación, y Él mismo es la plenitud de Dios encarnada, el apóstol, de manera particular, no le pide a los colosenses que hagan algo, sino más bien que miren aquello que Él ha hecho. Hoy día tenemos la bendición y la dicha, para mí de manera muy particular, de comenzar una nueva serie de predicaciones. Una serie que he querido titular Redención, Evangelio y la vida en este mundo quebrado. Y es una serie que a lo largo de distintas predicaciones temáticas va a explorar el alcance de la redención y cómo aquello que nosotros decimos haber recibido de Dios debiera estar impactando en cada una de las áreas de nuestra vida. No solo el venir acá, no solo el estudiar o el conocer, sino el tener a Cristo realmente como el Señor y centro de cada área de tu vida. No hay un momento, no hay un área de la vida en la cual Cristo no pueda reclamar que le pertenece a Él. Y eso es lo que precisamente vamos a ver en esta nueva serie. Así que quiero darle un poco de contexto antes de que leamos lo que dice o de que estudiemos lo que les leí al principio en Colosenses. Colosas, hermanos, fue una ciudad próspera en Asia Menor, de importancia debido a su ubicación estratégica, particularmente entre Éfeso y el río Éufrates. Sin embargo, a pesar del brillo que tuvo esta ciudad en los primeros siglos, alrededor del siglo 7 y 8, cayó y se abandonó totalmente. Hoy día, la ciudad, lo que fue la ciudad de Colosenses es solamente un montón de ruinas arqueológicas y ya no es una ciudad poblada. Esto se encuentra, si algún día quiere visitarlo, en lo que es Turquía, ¿ya? Colosenses es una de las cartas que Pablo escribe desde su prisión. Particularmente, dicen los estudiosos, seguramente se escribió de una prisión en Roma, en la cual él tenía más libertad. Y también es particular de esta carta que la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe no es una iglesia que él fundó. Muy por el contrario, es una iglesia que fundó un siervo llamado Epafras, que él reconoce en la carta, y que seguramente escuchó la predicación de Pablo cuando él estuvo en Éfeso. Él escuchó la predicación, se convirtió, llega a su ciudad natal, a Colosas, y él comienza a predicar el Evangelio y levanta una comunidad de creyentes. Este mismo Epafras se une años después a la prisión de Pablo y comienza a narrarle algunas situaciones que están ocurriendo en la iglesia a modo de consejo. Y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta. ¿Qué es lo que estaba pasando? Epafras le informa al apóstol Pablo que los hermanos sostenían algunas luchas por la influencia filosófica judía. Estos judíos veían a los colosenses como todavía vulnerables a las fuerzas espirituales. Los veían como incapaces de probar todavía la plenitud de la vida en Dios porque los veían débiles espiritualmente, sujetos a la falta de cumplimiento de alguna de las leyes judías y por lo tanto comienzan a presionar a estos hermanos gentiles a que deben practicar el guardar ciertos días, el privarse de ciertos alimentos e incluso la veneración a algunos seres espirituales como una forma de alcanzar esa plenitud que está en Dios. Ese es el contexto de la carta a los colosenses. Y por último quiero mencionarles en términos de contexto que la primera respuesta de Pablo a la luz de lo que él es informado es que él se dedica a mostrar una doxología, una forma de cántico, de adoración, en la cual él reconoce delante de los colosenses quién es realmente este Jesús en el cual ellos han creído.
Entonces me gustaría hablarle acerca de 3 puntos el día de hoy. El primero de ellos, que he titulado La supremacía de Cristo sobre todo lo creado. Después de que el apóstol Pablo se presenta y saluda a los hermanos en Colosas, él comienza a darle gracias a Dios por la vida de los hermanos. Y él reconoce todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo los había librado. Pero justo ahí, él hace un quiebre en su discurso y comienza esto que yo le he dicho, viene a ser una doxología. En el versículo 15, él dice, hablando de Cristo, y particularmente de la obra redentora que él ha hecho, él dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Fíjense que lo que viene justo antes de esta doxología, ahí en el mismo capítulo 1, es que el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, ¿qué dice ahí? Redención, el perdón de los pecados. La redención, hermanos, es un elemento central en la teología de Pablo y es de hecho un punto particularmente importante en el discurso a los colosenses, porque desde ese punto de inflexión, que es la obra de la redención en la vida de los colosenses, es que Pablo comienza a mostrar la gloria de Cristo y, como vamos a ver hacia el final, lo que debiera vivir esta iglesia de colosenses. Ahora, no sé si ha escuchado usted lo que es la redención. Esta es una palabra que se traduce desde el hebreo, que se pronuncia gahal, y significa rescatar por un precio. Si usted ha estudiado algo o ha tomado el curso de discipulado o de membresía, se va a dar cuenta que la redención es un elemento central en la historia de Dios. Y particularmente la redención viene a ser el punto central, el clímax de la historia de Dios con la humanidad. Es ahí, en la cruz del Calvario, donde muere Jesús, que se consuma esta redención y se alcanza la salvación para los escogidos de Dios. Ahora, la redención tiene como elemento principal el pago de un precio por el rescate de los escogidos de Dios. No había redención sino por la entrega de un sacrificio. Y ese sacrificio fue entregado por el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Ahora, el gran problema del ser humano, hermanos, a causa de la caída de Adán, no fue que éste dejara de pertenecer a Dios. Y eso quiere decir que la redención no implica que de alguna manera Dios paga el rescate del hombre de la pertenencia del diablo, porque el hombre jamás ha dejado de estar o de pertenecerle a Dios. Pero hay algo que cayó cuando el ser humano pecó, y es que él pasó a estar bajo la maldición de la ley. Él pasó a estar bajo el señorío del pecado, es decir, perdió su libertad y él fue condenado a muerte eterna, como bien lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. De eso es de lo que el Señor redime a su creación y en particular a sus escogidos. El precio de esta redención es el sacrificio de Jesús. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, yo les he mencionado todo esto a manera de introducción y quiero que usted lo tenga en la mente porque lo vamos a retomar más adelante en la medida que avancemos. Pero volvamos a enfocarnos en lo que el apóstol está enseñando a los hermanos en Colosenses. Él está iniciando este maravilloso himno cristológico y doxológico, y él está de alguna manera mostrándonos, exaltando la grandeza de quién es Jesús. Y él nos va a mostrar primero el foco que tiene sobre la creación. Si nosotros miramos esto con más detalle, la sección que leemos, tenemos que reconocer en primer lugar que se nos presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible. El asunto de cómo es Dios es absolutamente importante y trascendente a lo largo de toda la historia.
Piensen que desde el mismo inicio el hombre tuvo la tendencia a hacerse imágenes tratando de pensar y entender o imitar cómo es Dios. Cuando el pueblo fue rescatado, ¿se acuerdan ustedes? De Egipto y salieron de Egipto y Moisés fue a recibir la ley al monte santo. ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó, no? ¿Qué hizo el pueblo? Se hicieron un ídolo, un becerro. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Moisés está tardando, ¿cierto? Hagámonos ahora una imagen. ¿Y qué fue lo que dijeron cuando hicieron esa imagen? La presentaron a Israel y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, ¿cierto? El hombre tiene la tendencia natural, corrompida, de tratar de hacerse una imagen de quién es Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ser humano tiene intrínseco en él el deseo de conocer quién es Dios. Hermano, eso es trascendental. Aún la tribu más perdida en el lugar más recóndito de este planeta ha intentado idearse para sí una deidad, ha intentado entender quién es Dios. Antes de que llegara lo que las malas lenguas dicen, la colonización, ¿cierto? La esclavitud de la religión, todas las tribus tuvieron una religión antes. Los mayas no sacrificaban al éter. Ellos tenían deidades que se habían creado y a ellas sacrificaban. Los mapuches lo mismo, y todos los pueblos sobre la tierra han tenido noción de quién es Dios. El problema está en que han tratado de mostrar con imágenes terrenales quién es ese Dios. El apóstol Pablo conoce esto y él parte esta doxología precisamente aclarando la forma que Dios ha tomado, o más bien cómo es Dios. Él dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y de esto el apóstol Juan nos deja testimonio en su evangelio. En Juan 14, versículo 8, se nos muestra este diálogo entre uno de los apóstoles y el Señor. Y este apóstol, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice ahí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. Entonces el Señor le dice, ¿cómo? ¿Cómo tú me estás diciendo, muéstrame al Padre? Mateo vuelve a dejar testimonio de esto en Mateo 1:22, cuando dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre, ¿cómo? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo primero que hace el apóstol entonces en la doxología es decir, hey, en la imagen de este Dios que ustedes buscan, el cual saben que existe pero no conocen, ya se nos presentó. Él es Jesús. Si tú quieres ver cómo es Dios, entonces tú debes mirar a Jesús. No hay otra forma de conocerle a Él, salvo por medio de Jesús. Él dice acto seguido, Él es el primogénito de toda la creación. Y aquí hay que hacer una aclaración importante, porque seguramente a usted se le viene a la mente, como lo plantean algunas sectas hoy día, que ese primogénito se refiere al primer ser creado. Pero ese primogénito que se traduce, a mi parecer, malamente como primogénito en nuestra Biblia en español, no guarda relación con el concepto de ser engendrado, sino que, como Hendriksen explica, significa más bien aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad del primogénito en relación a toda criatura. Es decir, esta forma que utiliza el apóstol en la doxología no está hablando de un ser creado, sino más bien del derecho de pertenencia de todo lo creado. ¿Y a quién le pertenece? A Jesús. Eso es lo que el apóstol está diciendo. El autor de Hebreos también nos habla de esto. En Hebreos capítulo 1 se nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, ¿qué dice ahí? Heredero, ¿de qué? ¿Y qué son todas las cosas? Todo. En eso el griego se traduce literal al español, ¿cierto? Todas las cosas, por medio de quien asimismo hizo el universo.
En tercer lugar, el apóstol nos muestra que Cristo está sobre la creación, por cuanto todo lo creado vino a existencia por su mano. El versículo 18 del capítulo 1 de Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. Hermanos, ángeles, poderes, autoridades terrenales, la naturaleza, todo lo que el hombre puede ver y sentir, y aún aquello que no es capaz de comprender, todo vino a existencia por la obra creativa del Hijo. Eso nos está diciendo Pablo. Esta aclaración es muy importante porque no solo está mostrando el origen de la creación, sino que nos está develando además el poder de aquel que los llamó. Y nos pone en una perspectiva también, porque ¿quién es Cristo? Él es Dios, el agente creador, no una criatura. Y eso marca una diferencia muy importante respecto a todo lo que nosotros podemos ver y todas las personas que han existido y quién es realmente el Salvador. Esto nos plantea, hermanos, como les decía, esta separación importante. Las criaturas, todos nosotros, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo aquello en lo que nos movemos, todo ha sido creado. Tuvo un momento en que vino a la existencia. Y el origen y la fuente de esa creación es el Hijo. ¿Sí? En cuarto lugar, esta primera parte de la doxología nos dice que el fin de toda la creación es exaltar a Cristo por cuanto todo fue creado para Él. No sé si alguna vez se ha preguntado ¿para qué existimos? ¿Se ha hecho esa pregunta o no? De hecho, esa es una de las grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos respecto al ser humano. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es nuestro propósito, no? Y esas preguntas que parecen solo del ámbito filosófico son tan importantes que llegan a moldear la forma en que el ser humano vive, se desarrolla y aquello que persigue, ¿o no? ¿Ha visto usted, o no sé si ha tenido la oportunidad de pasear por un cementerio? Quizás aquí en Chile no se practica tanto, yo creo que los gringos lo hacen mejor. Pero tienen en las tumbas algo que se llama epitafio, ¿cierto? Que es de alguna manera una última frase, ¿cierto? Grande quizás de lo que esa persona que yace ahí hizo en la vida o significó. Y algunos se plantean, bueno, en la vida tengo que leer algo o escribir un libro o plantar un árbol y ser grande en alguna manera. Pero la verdad es que nuestra vida aún así es pasajera y es diminuta. Sin embargo, tiene un propósito. Y ese propósito es que nuestra vida, tanto como todo lo que nosotros podemos observar, la belleza, la grandeza, la inmensitud y lo extenso que es el universo, cumple el propósito de mostrar la gloria del Creador. Eso es lo que nos dice en la doxología. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él. Entonces, hermanos, ¿con qué finalidad vemos la creación que hoy nos rodea? La vemos con la finalidad de exaltar la grandeza y la belleza del Creador. Piense usted un momento. Cuando tenga la oportunidad de visitar una montaña, a los que les gustan las montañas, o el océano, a los que les gusta el mar, o los bosques si quiere ir al sur, no sé, elija, está toda la creación. Pero ¿no ha tenido alguna vez esa oportunidad de mirar esa inmensidad, esa belleza en la creación y entender que hay inteligencia detrás de esa creación? Es una insensatez pensar que todo vino a la existencia por el simple azar. Y la justificación de millones y millones y millones de años parece justificarlo todo. Pero si usted agarra este paquete de servilleta y lo tira al suelo, no va a esperar que en 450 millones de años más salga un iPhone de acá, ¿o sí? Porque aparte de ser ridículo por el ensamble de los materiales, no funcionaría sin un código que le dice cómo funcionar, ¿o no? Y ese código impreso en la creación, particularmente manifestado en los seres vivos, en el ADN, habla de la grandeza de un creador que creó con inteligencia y propósito lo creado. Todo eso nos vuelve a hablar de la grandeza que hay en Jesús. Y el autor de esta carta, que es Pablo, está ocupando esto precisamente para aterrizar la mente de estos hermanos de Colosas,
No todos tenían el mismo trasfondo judío, porque habían gentiles y judíos, pero lo está de alguna manera anclando a entender quién es este Jesús que se ha presentado delante de ellos como el Salvador. Él también añade, el apóstol, que Cristo es superior a toda la creación, por cuanto es creador y sustentador de la misma. Él da una declaración al final de esta primera sección, y él dice que todo subsiste gracias a Él. Esto es maravilloso, hermanos. Algunas personas piensan en una especie de deísmo, este planteamiento de cosmovisión en el cual llegan a reconocer que quizás hubo alguien inteligente que creó, pero después se desentendió de su creación y la abandonó a su suerte. Eso es el deísmo. Pero la verdad es que el apóstol va un paso más adelante y nos dice que no solo Dios creó por medio del Hijo, sino que además está activamente sosteniendo y resguardando a su creación. Es decir, no vivimos hoy día sujetos solamente a las leyes físicas que gobiernan el orden creado, sino que Dios activamente obra en evitar, en prevenir y en preservar a esta creación maravillosa. Una muestra de eso es lo que llamamos gracia común y que se expresa en el hecho de que, por ejemplo, hay medicina, ¿o no? ¿O usted todavía sale al bosque buscando solo las plantas? Porque más allá de esa visión que tenemos hoy día, ¿cierto?, homeopática, en que parece que hay que volver solo a las plantas, la verdad que esta gracia común manifestada en la creación, en entendimiento e inteligencia y sabiduría, ha permitido el uso de medicamentos que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia, ¿no? Y esa es una de las formas en que la creación se preserva. Y eso es una muestra de cómo Dios interviene por la gracia. No estoy haciendo publicidad respuesta en Génesis, pero ellos tienen buenos materiales respecto a eso. Y algunos de los científicos más brillantes de la historia, de hecho, han sido fieles creyentes en el Señor. Si alguno se ha tomado alguna vez una resonancia magnética, sepa que el inventor de ese aparato fue un hermano en la fe, que murió hace solo algunos años. Entonces, hermanos, todo en la creación no solamente ha sido entregado por Él, sino que subsiste por el cuidado amoroso de Dios. Hermanos, lo que Pablo está tratando de mostrar en esto y de hacer razonar a los hermanos en Colosas es lo siguiente. ¿Acaso existe algo que estos seres angelicales o estas fuerzas espirituales puedan hacer por sobre Cristo? ¿Acaso hay algo adicional que se requiera, que se necesite más allá de este Jesús que les ha sido presentado para salvación y la preservación? Y la respuesta es evidentemente que no. Tú no necesitas nada más que a Jesús el Salvador, que no solo ha obrado redención y te ha librado del poder del pecado, sino que además sustenta y cuida y sostiene amorosamente a su iglesia. Eso que se llama providencia ha estado activo por todo el tiempo en que la iglesia ha estado presente en la tierra. Antes de Cristo, sin duda, de la época de los patriarcas, Dios ha sostenido y ha guardado a su iglesia. ¿Okay? Y eso sigue estando activo. Eso es lo primero que Pablo presenta. Entonces, cuando ustedes lean la carta a las Colosenses y se den cuenta de lo que está diciendo el apóstol y cómo está refutando esta idea filosófica y esta falsa enseñanza, se van a dar cuenta que era necesario mostrar a Cristo como superior sobre toda la creación. Pero no solo es superior sobre la creación, sino que además Él mismo, la persona de Cristo, tiene la plenitud de Dios. Y esta es la segunda parte de la doxología. Desde el versículo 18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Qué nos dice el apóstol? Primero nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y esta es una importante declaración. No es simplemente un apóstol. No, con toda la revelación y el poder que ellos tenían, quien comanda la iglesia de Dios, sino que es Cristo mismo, el Señor de la iglesia.
Hermanos, cuando nosotros nos reunimos acá y según nuestra confesión de fe lo dice, no es un pastor, hermano, no es un cuerpo directivo, ni siquiera es la asamblea quien dirige a la congregación, es Dios quien dirige y guía a su iglesia. Y la forma en que lo hace, por sobre todo mandato del ser humano, es mediante su palabra. Por eso la iglesia debe ser letrada y debe buscar lo que la Biblia dice, porque en base a eso debe ser conducida. Ahora, de nuevo el apóstol Pablo introduce esta especie de pregunta. ¿Por qué recurrir a seres creados por dirección o socorro cuando el mismo que ha creado es también quien entrega la dirección del quehacer de la iglesia? ¿No es esto así? ¿No participa el Señor activamente en haber dejado claro cómo la iglesia debe ser conducida? ¿O nos dejó a la suerte? Porque no veo en la Escritura, ¿cierto?, que el Señor haya dejado a la iglesia y le digo, bueno, traten de hacerlo bien, hagan lo que puedan y después al final hablamos, ¿cierto? Ese no es Dios, hermanos. Él no dejó las cosas para que ocurrieran así al azar y vemos al final, Él fue claro y explícito en dejar la forma en que la iglesia había de conducirse. Y es nuestro deber caminar a la luz de la dirección del Señor en eso, ¿cierto? Pero también se nos dice algo más de Cristo. Se nos dice que Él es el principio y aquel que ha sido llamado a tener la primacía. El primero, el más importante, el más destacado, el de más alto honor. Todo esto ha sido entregado a Jesús, Cristo. Si hay alguien de quien usted podría decir, sin error a fallar, que es la última chupada del mate, ese es Jesús. No es usted, no somos nosotros. No es nuestra inteligencia ni nuestra capacidad. No somos el foco de atención. Jesús es el foco de atención. Por lo tanto, esto tiene una implicación muy importante y práctica, hermanos. Y es que la iglesia debe vivir al amparo de exaltar la gloria de Cristo. Y no Cristo, como se predica en muchos lugares, vivir para servir a una iglesia que vive tras sus placeres y deleites. Y eso marca un punto importante en la forma en que nosotros vivimos. Jesús, hermanos, es incomparable. No hay criatura, poder o ser espiritual que se asemeje a Él. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué Cristo ha de tener la primacía? Y me gustaría responder esta pregunta con otra pregunta. ¿Cómo no ha de poseer la primacía? Es decir, hermano, ¿acaso hay algo que lo limite o le prive de la posición que merece tener? ¿No debiera ser lógica la respuesta de que Él merece tener la primacía? Por supuesto que sí. No debiéramos ni siquiera invertir tanto tiempo en tratar de demostrar, a pesar de que la teología lo hace y la cristología en particular, pero es lógico que Él sea exaltado y que tenga el derecho no solo de la heredad, sino de ser el más exaltado entre todos. Porque Él es creador y nosotros somos criaturas. Y aún así se rebajó al nivel de criatura, según lo dice Filipenses 2, y habitó entre nosotros y compartió con nosotros para mostrarnos un camino a la salvación. ¿O no? Esa es la gracia del Señor. Pero el apóstol Pablo da un paso más allá y él nos habla respecto a Cristo. Y nos dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y aquí hay un salto grande que hace respecto al entendimiento de sus oyentes. Cristo no es simplemente la imagen de Dios. Él no es simplemente un portador de algo de Dios. No es que posee una parte de Dios. Él es total y absolutamente Dios. Los credos antiguos dicen que Él es verdaderamente Dios. Hermanos, y a diferencia de nosotros, yo no sé si a usted le ha pasado que ha tenido la oportunidad de contemplar una pieza musical o un guión quizás de alguna película o algún invento del ser humano. Mi esposa se puede reír de mí porque no solo porque le gusta hacerme bullying, pero me gusta ver algunos videos del ámbito científico. Y la otra vez estaba viendo, por si alguno lo quiere ver, le paso el dato, acerca de la litografía en los chips, que
el invento lejos en la humanidad más avanzado que hemos tenido, una cuestión increíblemente difícil y espectacular que nos permite tener cosas como esta. Bueno, el Señor ha permitido que el ser humano tenga esa capacidad de crear sobre lo que Él ha hecho. Y cuando uno ve eso detrás, uno ve esta serie de inventos y de avances tecnológicos, pero se quedan chicos respecto a cómo funciona la creación, hermanos. Y eso nos da testimonio de la grandeza que hay en Dios. Es infinitamente superior a nuestra mente, infinitamente perfecto respecto a conocimiento y a sabiduría. Él es Dios. Y Cristo, hermanos míos, es totalmente Dios. Toda la plenitud de la deidad habita en Él. Esto es importante no solo para un aspecto teológico. Esto es importante porque el argumento de Pablo de cara a los hermanos en Colosenses es precisamente que Jesús es entonces suficiente. Que no hay necesidad de fuerzas espirituales. Usted no tiene que esperar que alguien venga a orar a la Pachamama para sacarle los espíritus malos. Su Señor es suficiente. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Ellos no necesitan otras fuerzas espirituales. Ellos no necesitan gurús iluminados. Ellos necesitan ver y admirar la grandeza de Jesús. Eso es lo que necesitan. Hermanos, en la práctica nosotros buscamos saciar y llenar nuestra mente y nuestro entendimiento porque somos limitados, porque no estamos mirando al Creador. Entonces buscamos saciedad y llenura en cosas que son falibles e incompletas. Pero Jesús tiene completamente la deidad de Dios en Él. ¿Por qué? Juan 1 lo dice. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí mismo más adelante dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La doxología va terminando apuntando a mostrar que Cristo es suficiente. Pero además, el apóstol Pablo añade otra dimensión que va a ser de alguna manera un punto de ancla para toda la serie que vamos a ver desde aquí en adelante. Y es que Cristo no es solamente, como si fuera poco, no es solamente Dios encarnado, no habita solamente toda la plenitud en Él, no es solamente el creador y el sustentador, sino que además es el reconciliador de todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Y aquí necesitamos hacer otro paréntesis para explicar un concepto, porque redención y reconciliación son dos conceptos que van de la mano, pero no significan lo mismo. La redención es esta obra a través de la cual el Señor, mediante el pago de un precio que fue su muerte, nos libró del dominio del pecado y de las consecuencias de la muerte eterna. Es decir, la redención compró nuestro perdón. Pero hay un paso más adelante, y es que el Señor no solo nos redimió, sino que nos reconcilió. Y eso quiere decir que levantó a un estado original la relación que había entre Dios y el hombre. Y esto es maravilloso, porque lo que nosotros vemos en el relato de Génesis antes de la caída es que el hombre habitaba delante de Dios en una plena libertad de la comunión y tenía un diálogo y eran de alguna manera amigos. Pero lo que hizo el pecado fue quebrar esa condición. No solo trajo el hombre a su ruina y su descendencia después de él, sino que además privó esa buena relación que había, ¿cierto? Génesis 3 nos dice: entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás del pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La caída del hombre trajo, como algunos lo han dicho, una caída cósmica. Y es que toda la creación cayó junto con el hombre.
toda la tierra fue sometida a la humillación de la caída del ser humano. Romanos 8 nos da luces de esto porque dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pensemos en lo que pasó en la caída del hombre ahí en el huerto de Edén. Esto rompió la relación entre el hombre y Dios, y la prueba de esto es que en cuanto Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, y cuando Dios apareció en el huerto, les dijo, ¿dónde están? Y ellos dijeron, Señor, nos escondimos porque temimos, ¿o no? Eso muestra un quiebre en la relación entre Dios y el hombre, producto del pecado. Pero no solo se quebró eso, sino que se quebró la relación entre los hombres. El discurso de Adán, después de que la mujer es creada, es que se maravilla. Porque ningún animal, ninguna criatura y nada de lo creado se asemeja a él. Él dice verdaderamente, esta es una mujer, viene de mí, es semejante a mí. Y lo que vemos es una unión perfecta entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Pero lo que pasa después de la caída es que cuando Dios confronta a Adán, él le dice, no, pues si la mujer que tú me diste. ¿Lo has escuchado, no? No, es que es culpa de mi esposa. Se repite ese eco hasta hoy día, ¿no? Eso quebró la relación entre el hombre y la mujer. Pero aparte de eso, se rompió la creación, o sea, la relación entre el hombre y la creación. La tierra que antes daba fácilmente su fruto y en abundancia, ahora estaba maldita. Y el fruto de la tierra no se iba a obtener sino con trabajo, sufrimiento y dolor. ¿Y no es eso un poco la experiencia del ser humano, no? Usted se para en el dintel de su puerta, la abre, ¿cierto? Y llueve la mercadería, llueve el dinero, ¿cierto? Y después entra. Así es su vida, ¿no? No hay que trabajar, no demanda sacrificio, esfuerzo. Y aquellos que trabajan en el campo quizás lo saben con mayor claridad lo que eso significa. No sé si ha intentado alguna vez cortar, hermano, una mata de zarzamora. Es un buen trabajo para hacer. Y la tierra que antes daba fácil su fruto, ahora producto de la caída, entrega con dolor. Y junto con el fruto entrega también un arbusto que es difícil de trabajar. Entonces la relación se quebró entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y la creación y entre el hombre y las criaturas. Porque a la salida del hombre del huerto de Edén, Dios tuvo que asesinar un animal para cubrir la desnudez de ellos. Por lo tanto, una criatura tuvo que pagar el precio para cubrir al hombre. Y esos ecos se repiten hasta el día de hoy en toda la creación. El ser humano, que debe ser un buen administrador y cuidador de la creación, termina tomando el fruto de ella, pero termina explotando la creación y termina oprimiendo a la buena creación de Dios, ¿o no? La Escritura dice que el hombre de Dios debiera cuidar de sus bestias. Es un llamado a tener un buen señorío sobre la creación y los animales. Pero lo que nosotros vemos es explotación. Y el hombre explota la creación, explota a otros hombres. Algunos tratan de explotar a Dios usándolo como un argumento para hacerse ricos, ¿cierto? Para vivir bien. Esos son todos ecos del pecado, hermano. Y estos muestran cómo se quebró esta relación entre Dios y el hombre. La redención, hermanos, entonces tiene una implicación importante, que es la reconciliación. William Hendrickson escribe lo siguiente respecto al ámbito de la reconciliación. Él dice, por medio de Cristo y su cruz, el universo es devuelto, restaurado a su adecuada relación con Dios, en el sentido de que Cristo fue exaltado a la diestra del Padre como recompensa a su obediencia. Desde esa posición de autoridad y poder gobierna todo el universo para el provecho de su iglesia y la gloria de Dios. Hermanos, lo que hoy día nosotros vemos como corrupto, y vemos de alguna manera quebrado producto del pecado, también ha de ser restaurado.
La promesa de la redención, que implica esta reconciliación, volver a este estado de comunión con Dios y de amistad, también tiene una promesa para la creación. ¿No será la creación libertada de esta corrupción? ¿No será la creación misma renovada? ¿No es la parte de la promesa? Eso es lo que Dios nos muestra, ¿cierto? Esa es la importancia de esta obra. Ahora, ¿dónde viene la aplicación y el punto práctico para ir terminando? Es que esta redención y la implicancia de esta reconciliación debiera guiarnos a la forma en que nosotros vivimos la vida en este mundo caído. La última sección del texto de Colosenses dice: y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Colosas es que ya fueron reconciliados. La enemistad entre el hombre y Dios había cesado. Piense usted lo que pasa en el lecho matrimonial, cuando usted se porta mal o se equivoca de manera continua delante de su esposa. Y su esposa lo mira con esos ojos llenos de amor y gracia, ¿cierto? Si usted insiste en pecar y ofender a su cónyuge, usted va a ir quebrando esa buena relación, ¿o no? Y levantando un grado de enemistad. Lo que el apóstol está diciendo a los hermanos es que gracias a la obra de Cristo esa enemistad cesó. Dios no solo perdonó a los que llamó, sino que además ahora volvieron a ser amigos. Eso es lo que está diciendo. Hay una relación de compañerismo, de comunión, de unidad. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y eso debiera manifestarse en algo. Miren lo que dice Pablo en Efesios. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, gozamos de paz con Dios. Pero lo segundo es que a la luz de todo esto que yo les he contado y de la supremacía de Cristo en la creación, es que entonces el camino que el cristiano debiera recorrer es un camino de perfeccionamiento. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que el día es pleno. ¿Usted quiere saber cómo debiera lucir la vida de un cristiano? La vida de un cristiano debiera ir de menos a más, es cierto, con baches, pero debiera comenzar acá y terminar al final de sus días por acá. Si usted se ha convertido y su vida cristiana o su carácter han ido hacia abajo, usted debiera mirar y examinar con profundidad si realmente ha creído en el Señor. Y esta demanda o esta muestra de la búsqueda de la santidad y de esta búsqueda de un perfeccionamiento es lo que tiene que ver con la redención aplicada a todos los aspectos de la vida. La pregunta que surge a la luz de esto es: ¿cómo vamos a vivir? Y yo quiero guiarlos de nuevo a la introducción, hermanos, porque hoy día estamos acá. Hoy día ustedes están sentados y parecen todos santos. Algunos poniendo atención, otros mirando las palomas, pero aquí estamos. La palabra de Dios está siendo predicada en medio, ¿cierto? Pero vamos a salir de acá. Y tú mañana vas a tener que enfrentar de nuevo tu trabajo. O vas a enfrentar a tu esposa hostil. O a tus hijos rebeldes. O a tu vecino que no es muy simpático. O te vas a enfrentar a ese tipo que se va a cruzar delante de ti. O a tus hijos. Y la pregunta es: ¿cómo, hermanos? ¿Cómo vas a vivir a la luz de la grandeza de Jesús en tu vida? Porque un religioso va a salir de acá y se va a olvidar mañana de lo que vimos. Y va a vivir su vida de conflicto en conflicto en conflicto todos los días de su vida. Pero un creyente va a buscar ser perfeccionado en todas las áreas de su vida. Una de las cosas que me entristece mucho, hermanos,
Es que me ha tocado ver casos de consejería en que de repente llega porque quedó la crema y necesitamos ayuda y está la escoba y casi me echan de la casa. Ok, hermano, conversemos. Conversamos una vez, empezamos a rutear. Hermano, ¿cómo han ido? ¿Han hecho las tareas? No, pero estamos bien. Ah, perfecto. ¿Han avanzado en la lectura? No, pero ya nos abuenamos. Perfecto. Eso para mí se llama Crónicas de una muerte anunciada. No sé si leyeron eso. Pero eso es vivir de conflicto en conflicto. Pasamos, parece que se apagó y seguimos planeando hasta el próximo conflicto que nos vuelve a recordar, perdón, había un asunto no resuelto. Eso se llama no trabajar en la vida del creyente. Pero un creyente que realmente ha visto la gloria que hay en Cristo y la grandeza que hay en su Salvador no puede sino vivir trabajando en su vida y esforzándose en que todas las áreas de su vida testifiquen de la grandeza del Creador. Porque todo fue creado por Él. ¿Y para quién? Hermanos, tus hijos no te fueron dados para tu gloria. Tus hijos no son para tu deleite solamente. Y sí, te deleitas en ellos, por supuesto. Pero no son creados egoístamente para ti. Tus hijos fueron creados para que a través de tu relación con ellos testifiques cuán grande es Jesús. El dinero que está en tu billetera, en tu cuenta del banco, no fue creada para tu deleite personal. Es para que el testimonio público pueda testificar que tu Dios no es el dinero, sino que hay un Dios que gobierna tu vida. Tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tu inteligencia, tus títulos, tu vida, todo ha sido puesto delante de ti para que testifique cuán grande es Jesús. Ese es el alcance de la redención, hermanos. Esto implica que mientras vivimos en el matrimonio, mientras criamos, mientras trabajamos, mientras gestionamos nuestras emociones, mientras experimentamos las relaciones con otros seres humanos, mientras vivimos la sexualidad, mientras nos enfrentamos a las riquezas o la falta de estas, mientras nos enfrentamos al conflicto, mientras nos enfrentamos a una vida en un mundo quebrado donde hay dificultades, en todo eso la redención debe alcanzar lo suficiente para que no solo las enfrentes, sino para que testifiques ahí cuán grande es Jesús. Hermanos, de eso se trata esta serie. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque si tú piensas que el ser cristiano es simplemente levantar la mano, cantar un par de coros y decir el Señor me ha salvado, estás muy, muy, muy equivocado. Hechos 2, y con esto termino, muestra quizá uno de los relatos más maravillosos del impacto de lo que el verdadero cristianismo significó en la vida de las personas. Hechos 2 se enmarca en el contexto en el cual Jesús había muerto, había resucitado, había ascendido a los cielos. El Espíritu Santo había venido a morar en los creyentes y ahora ese tipo cobarde e impulsivo, violento, llamado el apóstol Pedro, que se había levantado con furia a cortar orejas, a pelear con medio mundo, testifica sin miedo a la muerte delante de una gran audiencia. Y cuando él abre su boca y testifica que el hombre que había esa multitud acordado matar, que no era otro sino Jesucristo, la gente se convierte. Y esa primera iglesia muestra una de las señales más maravillosas que testifica de Dios. ¿Sabe qué hacen ellos? Perseveran, se reúnen, antes se habían bautizado y comienzan a vivir en comunión, compartiendo lo suyo. ¿Saben para qué? Para que nadie tuviera necesidad. Ellos comprendieron que la vida en este mundo es difícil y muchas veces nos lleva a enfrentar la miseria. Pero ellos entendieron que sus vidas no eran suyas, ni sus bienes eran suyos, ni su tiempo eran suyos, sino que todo era de Dios. Y a la luz de ese entendimiento, entonces dispusieron sus capacidades, sus talentos, sus habilidades, sus riquezas. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios fuera manifestada. A tal punto que se llega a testificar que la gente miraba a la comunidad de los creyentes y decía, ¿quiénes son estos que viven de esta manera? Ese es el sello de Dios sobre su pueblo. ¿Cuándo? Cuando el creyente vive cada una de las áreas de su vida para la gloria de Dios.
Eso es lo que manda el apóstol. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Ahora yo sé, y con esto termino, que yo les digo esto y quizás algunos están pensando en las áreas en que somos débiles, ¿no? Y parece que es lejano alcanzar este estado de vida en la cual vamos madurando en todas las áreas. Pero yo quiero dejarles una promesa que nos debiera animar a transitar el camino que Dios marca para nosotros. Y es lo que dice Hebreos 4. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esa es la promesa de Jesús. ¿Quieres crecer en tu vida? ¿Quieres manifestar, de verdad, manifestar la redención de Dios en cada una de las áreas de tu vida? Entonces Jesús está dispuesto y es suficiente para ayudarte en sabiduría, en entendimiento y en guía para que vivas una vida que sea la mejor vida que puedes vivir, pero al mismo tiempo le glorifique a Él como Él es digno. Amén.